En este vídeo vamos a explicar brevemente el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Dice que si una función es continua en el intervalo cerrado a, b, y el signo de f de a es distinto del signo de f de b, estas dos son las dos condiciones llamadas hipótesis del teorema. Entonces, una función que cumpla estas dos condiciones, seguro que cumplirá esta tercera condición llamada tesis del teorema. Y la condición es que existe algún c perteneciente al intervalo abierto a b, tal que f de c es 0. Por tanto, cuando una función cumple estas dos condiciones, llamadas hipótesis del teorema de Bolzano, según el teorema también cumplirá esta condición llamada tesis del teorema. Muchas veces, desde el punto de vista analítico, cuando tenemos delante esta definición del teorema de Bolzano o este enunciado, no entendemos qué quiere decir exactamente. Si hacemos una interpretación gráfica del teorema, queda bastante más claro. Fijaros, yo tengo una función f de a, que es este punto de aquí, es positivo, f de b, que es este punto de aquí, es negativo, por tanto está cumpliendo que el signo de f de a, positivo, es distinto del signo de f de b, que es negativo. Si la función es continua en el cerrado AB, significa gráficamente que podemos ir desde este punto hasta este punto con el rotulador sin levantar el rotulador de la pizarra. Gráficamente, de forma intuitiva, la continuidad la podemos entender de esa forma. Vendremos de aquí hasta aquí sin levantar el rotulador de la pizarra. Y el teorema de Bolzano lo que nos dirá es que si quieres venir de este punto a este punto sin levantar el rotulador, vas a tener que cortar el eje de las X. Habrá un punto C donde f de c es 0. Eso, obviamente, desde el punto de vista gráfico, no tiene discusión. Para venir desde aquí hasta aquí, vamos a cortar el eje. Dice, existe algún c, no necesariamente 1. La función podría hacer así, y habría 3 puntos donde se cortaría el eje en el intervalo AB. Por tanto, desde el punto de vista gráfico, ese es el teorema de Bolzano. La función, para ir de este punto a este punto, va a cortar el eje. Cortar el eje significa que f de c sea igual a 0. A veces nos preguntan si esta condición es necesario que sea tan estricta. ¿Qué significa? Podríamos decir que f sea continua en el abierto AB, que los signos fueran distintos y entonces también se cumpliría el teorema. Veamos esta función f de x, esta gráfica, nos dice que tenemos una función que es continua entre a y b, pero no es continua en a. En a hay una discontinuidad de salto. F de a es positivo, f de b es negativo. Por tanto, tenemos una función que es continua en el abierto a b, que cumple que f de a tiene signo distinto de f de b. Y sin embargo, esta función, como vemos, no corta al eje. Por tanto, la condición de que ha de ser continua en el cerrado AB es totalmente necesaria. Si no fuera continua en el cerrado, sino que lo fuera en el abierto, entonces no tendría por qué cumplir la tesis del teorema. Como vemos en esta gráfica,
que cumple las dos hipótesis, f de A tiene distinto signo de f de B y es continua entre A y B pero no cerrado, y sin embargo no cumple la tesis.